Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es martes de la séptima semana del tiempo ordinario, ciclo C, con la particularidad de que hoy celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol. De ahí que el Evangelio no corresponde al Evangelio según San Marcos, como venimos leyéndolo, sino hoy vamos a leer un texto del Evangelio de San Mateo. Las lecturas para este día de la cátedra de San Pedro son las siguientes. La primera lectura tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Apacienten el rebaño con generosidad. El Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro declaró: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es indiscutible la primacía que la palabra de Dios le da al apóstol Pedro en la fundación de la iglesia, en el cuerpo de los apóstoles, en toda la misión que Jesucristo realizó. No se puede discutir. Es evidente, la palabra de Dios es clarísima. Y todavía así, hay quienes no aceptan al Papa como sucesor de Pedro. Hay quienes no aceptan que Jesús fundó una iglesia. Bueno,
Cada persona tendrá derecho a pensar lo que quiera, a creer lo que quiera. Yo nada más me atengo a lo que la palabra de Dios dice. Es que yo siempre que he dado cursos bíblicos y que he tratado de enseñar con lo poquito que sé a la gente, las personas que tienen ansias de conocer la verdad, yo siempre les he dicho, y no se me escandalicen, yo les he dicho, mire, renuncie usted a lo que usted cree, yo renuncio a lo que yo creo como católico. Dejemos a un lado las doctrinas y fijémonos nada más en lo que la palabra de Dios dice y cómo lo dice. No pensemos en lo que dijo tal papa o en lo que dijo este tal otro o en lo que está escrito aquí o allá en el catecismo. No, 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 no. Dejemos a un lado todo eso. No vamos a pensar como católicos. Pero usted tampoco le he dicho yo a personas que tal vez han estado influenciadas por otras doctrinas. Pero tampoco usted. Dejemos a un lado lo que hemos pensado, lo que hemos creído. Nada más propongámonos en descubrir en la palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios la verdad. ¿Y saben qué? Eso es lo que a mí me hace tener más firmeza cada día de mi iglesia católica. Porque no hay nada escrito en ningún documento, en ninguna enseñanza, en ningún texto, el mismo catecismo, no hay nada que se haya escrito, que se haya dicho en la Iglesia Católica, digo oficialmente, que no tenga como fuente de verdad y única fuente la Biblia, la palabra de Dios. En este tema que estamos tratando hoy, hoy es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente eso que estoy hablando. Hoy es la fiesta de, de la autoridad que Cristo le dio a Pedro y que Pedro ejerció como el primero de los apóstoles y terminó llevando eso al culmen, dando su vida en Roma por Cristo, por amor a Jesús. Eso es lo que estamos celebrando. Esa cátedra de San Pedro que Cristo le dio a este apóstol y luego a cada uno de sus sucesores. Hasta el día de hoy, el Papa Francisco. Dios quiso fundar un pueblo, quiso tener un pueblo, su pueblo elegido. Y esto para enseñarlo, para prepararlo a la venida del divino Salvador. Ese fue el pueblo judío.
Por eso Cristo nació en el seno del pueblo judío. Pero como él mismo dijo, yo he venido a dar plenitud a la ley y a los profetas, o sea, a dar plenitud al pueblo judío, a la religión judía. Y para esto, entonces, instituye un nuevo pueblo, el pueblo de la iglesia. Y repito como comencé, no es válido, no tiene ninguna consistencia, no tiene ninguna lógica decir con la Biblia que Cristo no fundó una iglesia. No tiene ninguna lógica. Nosotros tenemos que ser humildes, porque lo que hace falta es eso, es humildad para aceptar la palabra de Dios, no a como la Iglesia Católica la quiere entender, no a como la Iglesia evangélica la quiere entender, no a como la quieren entender otras denominaciones o sectas. Entender la palabra de Dios a como la palabra de Dios está escrita. A cómo la palabra de Dios está escrita. El catecismo de la Iglesia Católica dice al respecto, en el numeral 153, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne ni de la sangre, sino de su Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. La fe es un don de Dios. Es Dios quien actúa para ponernos frente a la verdad. Y nosotros debemos ser dóciles, humildes, ante la verdad que nos revela el Espíritu Santo en la Biblia. En la Biblia. La Biblia es la única fuente pública de verdad. Y ahí claro está, Pedro, el primero, Pedro, el apóstol que confiesa que Jesús es el Cristo, porque se lo ha revelado el Padre. Y Pedro ha tenido la capacidad de ser humilde para que el Espíritu Santo actuara en él. Es que no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su espíritu. Así dice el numeral 153 del Catecismo.
No se puede creer en Cristo sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es el Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Oigan, y ahora entendemos por qué Pedro fue el primero en decir Jesús es el Señor. El primero en estar bajo la acción del Espíritu Santo. Primera Colosenses 12:3. El primero, porque Pedro era la piedra, es la piedra donde se iba a levantar el edificio de la iglesia. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera Colosenses 2:10-11. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así declaro, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Y nosotros nos mantenemos firmes y nos mantendremos firmes con la gracia de Dios en esta barca que es la iglesia donde Cristo navega con ella, junto con los apóstoles, bajo la dirección de Pedro. Esta es nuestra fe. Esta es la verdad de la Biblia. Como lo decía yo hace unos días, díganme ustedes, o mejor lo digo así, cojan los evangelios, cojan los evangelios. Y con los evangelios comiencen así entretenidamente a buscar dónde dice algo de Pedro, dónde dice la palabra Pedro. Después de que buscan dónde dice la palabra Pedro, entonces lean los versículos. Ustedes se van a dar cuenta. Pedro comienza cuando Jesús le dice, sígueme. Y lo hace llamándolo a él junto con su hermano Andrés, que estaban de pescadores con su padre, ¿se acuerdan? Ahí estaban y Cristo les dice, sígueme. ¿Qué tiene esto de particular con que Jesús llamara a Pedro, le dijera, sígueme? Lo particular es que fue al primero que le dijo, sígueme. Fue al primero que Jesús llamó. Segundo, los textos donde dice Pedro, todas las listas
donde están los apóstoles, el nombre de todos los apóstoles, siempre en esas listas Pedro ocupa el primer lugar. La lista de los apóstoles dice, son, en primer lugar, Pedro, después Andrés, Santiago, ahí va. Y esto no es así por casualidad. ¿Por qué? Porque en todas esas listas, de último está Judas Iscariote. Es evidente que si lo pusieron de último, es por lo que había hecho Judas. Judas el traidor. Entonces, si a Judas lo ponen de último, con un objetivo claro, dar a entender que es el traidor, que pongan a Pedro de primero no es casualidad. Otros textos. Cuando cuando Jesús le dice a Pedro, eche las redes, Pedro le dice, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. Jesús le dice, eche las redes, y Pedro le dice, por tu palabra, porque tú lo dices, echo las redes. Pedro, pescador de hombres. Pedro, el que se deja llevar por la palabra de Jesús. Pedro, el que camina sobre las aguas. Como vio que Jesús venía caminando sobre las aguas, entonces Pedro le dice, si eres tú, déjame ir a ti caminando sobre las aguas. Jesús le dice, venga. Pedro camina sobre las aguas, no se hunde hasta cierto momento. Ahí está claro. El Señor es Jesús. Él es Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Él es su fundador. La fundó con su propia sangre. De su costado, Cristo fundó la iglesia. Y Pedro simplemente es el vicario, como le llamamos, el sustituto, el que va a dirigir la iglesia cuando ya Cristo no esté entre nosotros, físicamente hablando. Ustedes me comprenden. Pedro comienza a hundirse en el agua. Claro, él no es Dios. Ahí tenía que manifestarse la debilidad del ser humano. Cristo le dice, dándole la mano y sacándolo del agua, hombre de poca fe. Es evidente, Pedro está llamado a ser el primero de los apóstoles, la cabeza de la iglesia. Y es que esto no es solo con ejemplitos así de hechos que sucedieron. Jesucristo se lo dijo directamente. Jonás, le dice el Señor, ya se me olvidó el nombre. Bueno, le dice el Señor, Simón, Simón, hijo de Jonás, el diablo ha pedido permiso para zarandearte, para hacerte estremecer, pero yo he rogado por ti, para que tú en cuestión de fe no falles. Vaya y confirma en la fe a tus hermanos. Ahí está. Jesús es a Pedro a quien una y otra vez le da la misión de ir a los hermanos a predicar la verdad. Y los demás apóstoles con él. Ahí está clarísimo.
Y también está clarísimo que Pedro, por ser Pedro, no deja de ser un ser humano. El demonio ha pedido permiso para tentarte, para hacerte tambalear. Como ser humano, el Papa, el obispo, vamos a ampliar un poquito más, porque si Pedro, pues tendrá siempre esa condición, los apóstoles, los demás, pues también, los discípulos también, todos en la iglesia. Somos humanos, pecadores. Pero Cristo le dice a Pedro, yo he rogado por ti, para que tú, en cuestión de fe, no falles. Y aquí, bueno, yo no soy nadie, pero busquen ustedes, busquen en 2000 años, entre filósofos, científicos, de todo lo que ustedes quieran, las personas más sabias, gente sabia, inteligentísima que ha existido y que existe. Vayan a ver, díganle que le demuestren dónde hay una sola cosa que no tenga consistencia de lo que la iglesia predica y enseña y que esté en la Biblia o que no esté en la Biblia. Solo una cosa. No, los científicos y toda esta gente podrán decir, no, yo no creo en Dios. Bueno, pues eso es cosa de ellos. Nadie ha podido probar que no existe. Otros podrán decir, yo no estoy de acuerdo con la iglesia que defiende el aborto. No, eso ya son opiniones personales. Eso es cosa suya. Yo no estoy diciendo que valoren la doctrina de la iglesia en ese sentido. Estoy diciendo que haya una persona que sea capaz de decir que lo que la iglesia enseña no tenga conexión directa con la palabra de Dios. Ahora sí me doy a comprender. Que haya algo que la iglesia enseñe que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Que me lo muestren. Y usted me dirá, sí, muchos dicen que por ejemplo, que María tuvo más hijos. Ay, bueno, esas son opiniones también muy personales. Yo estoy hablando con seriedad, con seriedad. Yo digo que alguien me demuestre que la Iglesia Católica enseñe algo que vaya en contra o no esté de acuerdo con la Biblia. Y usted me dice, pero padre, eso, que la Virgen tuvo más hijos. Y bueno, ¿dónde está en la Biblia que la Virgen tuvo más hijos? Ahí dice Jesús y los hermanos y las hermanas. Ya eso es un cuento chino, más viejo que no sé qué. No sé si todavía habrá gente que se enrede en ese cuento chino. Miren, yo hablo en serio, en serio. Ahora sí, bueno, usted me dice a mí que la Virgen tuvo más hijos, que la iglesia enseña que no, y que la Biblia dice que sí. Bueno, entonces dígame, ¿cuál versículo de la Biblia dice que la Virgen tuvo más hijos? Es más, yo lo reto, coja la Biblia protestante. Es más, vaya al museo donde está la Biblia que perteneció a Lutero y ábrala y busque palabra por palabra dónde dice que la Virgen tuvo más hijos. En ninguna parte. En ninguna parte. En ninguna. En la Biblia no dice que la Virgen María tuvo más hijos. Sí habla de hermanos de Jesús. Pero los mismos evangélicos se dicen, hermano, gloria a Dios, hermano,
¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Y sabemos que en la Biblia, hermano, hermana, es una palabra que significa parientes. Bíblicamente, bíblicamente. Si quiere usted estar en la verdad, acepte la verdad, bíblicamente. Además, es tan fácil resolver esto de los hermanos de Jesús. En este momento no es el tema, pero cuando llegue el momento se los explicaré bien. Pero de los hermanos de Jesús que habla la Biblia, el Evangelio, en otra parte se sabe que esos hermanos de Jesús son, por ejemplo, los hijos de Zebedeo, de María, la de Cleofás. Entonces tenían dos mamás o no sé. No. Este no es el tema. La iglesia nunca ha enseñado nada. Ni hay cosa en la doctrina de la iglesia que diga que diga algo contrario a lo que diga la Biblia. Está bien que la Virgen no tuvo más hijos, pero ¿por qué la iglesia la ama tanto? Solo Jesús, solo Jesús. Bueno, lo que yo sé es que la Biblia, desde el primer libro, habla de la mujer que va a traer en su seno al Salvador. Y en el último libro de la Biblia habla de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que es signo, pues sí, signo primero fue signo de Israel, después fue signo de la iglesia, ahora signo es la Virgen. Y yo que tengo la culpa que el Espíritu Santo le diga: Dios te salve María, Dios te saluda, llena de gracia. El Señor está contigo, bendita tú, le decía Isabel, bendita tú entre todas las mujeres. Y la misma Virgen, inspirada por el Espíritu Santo, porque no fue ella, es palabra de Dios, dice: y desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y Jesús al momento de morir le dice a Juan, y a través de Juan a todos nosotros: he ahí a tu madre. Ahora sí, nada más digan ustedes, si ustedes quieren estar del lado de la Biblia, ¿hacia dónde se hacen? A tener a la Virgen María al margen, sin darle ninguna importancia más que pues la mamá que trajo a Jesús. De acuerdo con la Biblia, respóndanme de acuerdo con la Biblia. ¿De dónde a qué lado nos hacemos? ¿Del lado de los que dicen que a la Virgen hay que tenerla así con un respetito, pero nada más? ¿O la Biblia nos enseña que ella es hermosa, toda hermosa, orgullo de nuestra raza? Ya desde el Antiguo Testamento el Señor le cantaba a la Virgen. No, yo me quedo con la Biblia, ni siquiera con la Iglesia Católica. Óiganme, no se escandalicen, ni siquiera con la Iglesia Católica. Yo me quedo con la Biblia para amar a mi Virgen, para recibirla, para decirle todos los días: Virgen Santísima, eres lo más dulce y hermoso que Dios nos ha dado. Por ti vino el Salvador del mundo. Me quedo con la Biblia, del lado de la Biblia. Y así, digamos, ya para terminar, solo otra cosa. La Eucaristía, el perdón de los pecados. ¿De qué lado se hacen ustedes? No lo voy a hacer muy tan largo como lo dije de la Virgen. Nada más con esto. ¿De qué lado se hacen ustedes? Del lado, voy a quitar a la Iglesia Católica. ¿Del lado de la Biblia o del lado de los que dicen que no?
La confesión de los pecados. Ya en el libro del Levítico dice que cuando se haya pecado, vaya al sacerdote, dice. Y el sacerdote tiene que ser un sacerdote ungido, auténtico. Oigan lo que dice el libro del Levítico. Vayan y den al sacerdote el reparo por los pecados cometidos. Y dice Levítico, pero escúchenme, dice, y es el sacerdote el que ofrecerá eso a Dios, y por el sacerdote Dios le dará el perdón. Eso en el libro del Levítico. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Una frase tan fácil como esta. Jesús sopló sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles. Y les dio el Espíritu Santo. Les dijo, recibid el Espíritu Santo. E inmediatamente entonces agregó, vayan, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, no les quedarán perdonados. Ya eso, si no lo entienden, es porque ya yo no sé. Entonces, a ver, con la Biblia, ¿de qué lado se hace usted? ¿De los que dicen que no hay necesidad de sacerdote para que Dios me perdone los pecados? Y que yo le puedo pedir a Dios que me los perdone solamente ahí con decir, perdóname. ¿O existe el sacramento de la penitencia, de la confesión? ¿Qué dice la Biblia? No, no le estoy mandando al catecismo. Vea que ya yo no estoy leyendo el catecismo. ¿Qué dice la Biblia? Ah, ya se contestó, ¿verdad? Y lo tercero que termino, la Eucaristía. Que me decía a mí un pastor, ¿cómo van a creer ustedes que Dios esté ahí en una hostia? Y entonces yo le dije, de ahí, Señor, en el Evangelio de San Lucas dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces les repito, ¿de quién se hacen ustedes? ¿De qué lado se hacen? ¿De la Biblia o de los que dicen que no? Que Cristo no está en el pan de la Eucaristía. ¿De qué lado se hacen? Porque la Biblia, por muchas partes, solamente voy a decir esto. Tomad y comed, porque este soy yo. Partió el pan, lo bendijo, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad y comed, porque este soy yo. Este es mi cuerpo, que significa cuerpo en arameo significa la persona, yo, la totalidad de la persona. El capítulo 6 de San Juan, todo un capítulo donde Cristo muestra y demuestra que Él es el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, y no me hablen del pan de la palabra de Dios, porque por supuesto que la palabra de Dios es pan. Si yo lo quiero ver así, de sí es un alimento, la palabra de Dios. Pero no me hagan enreditos. Si usted quiere, yo mismo le digo, sí, la palabra de Dios es un alimento. Diga que es pan también, ¿de acuerdo? Pero no. No me hagan enredos. Cuando Cristo repartió el pan,
que dijo, soy yo, no era un pedazo de la Biblia, no era un libro, no era una página. Fue pan, harina y agua, amasada y horneada. Pan ácimo fue lo que Cristo dio. Y dijo, este soy yo. Y después Cristo dice, yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan tiene vida eterna. Y luego San Pablo dice, ¿y acaso no es Cristo el pan que comemos? ¿Y acaso no es su sangre el vino que bebemos? No, 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 no. ¿De quién se hacen? ¿De qué lado se hacen? ¿De los que dicen que no? ¿O de lo que dice la Biblia? Yo me hago del lado de la Biblia. La Biblia es la verdad, única fuente de la verdad. Y creo en la iglesia fundada por Cristo. Creo en esa iglesia fundada en la roca firme de Pedro y de los demás apóstoles. Creo porque no ha habido nada en 2000 años que Pedro haya dicho como verdad de fe y en la que se haya equivocado. En muchas cosas se pudo haber equivocado. Yo estoy hablando en verdades de fe. En verdades de fe. El Papa puede hablar muchas cosas. Y con todo respeto digo, puede hablar hasta tonterías. Puede equivocarse, puede decir cosas que se le salen de como ser humano, lo que fuera. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando porque ya Jesús dijo, Él puede equivocarse. Estoy hablando de verdades de fe. Búsqueme usted en la doctrina oficial de la iglesia alguna cosa que algún papa haya dicho contraria a la Biblia. Lo reto, no existe. No existe. Por eso yo creo en Pedro, porque creo en Jesucristo. Es que ahí donde está la cosa. Porque creo en Jesucristo, porque Jesucristo es mi Salvador y mi Redentor, entonces yo creo en Pedro. ¿Cómo me va a costar a mí creer en Pedro? Si creo en mi Señor. ¿Cómo me va a costar a mí creer en la Virgen? Si creo en mi Dios. Yo creo en la palabra. Creo en la iglesia. Creo en Pedro. Y hoy manifiesto públicamente mi sumisión a la figura de Pedro y en la figura de Pedro, que es el Papa, a mi obispo Manuel Eugenio Salazar Mora. Mi amor, mi obediencia, mi unidad filial. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.